Venezuela se está cayendo a pedazos y la gente lleva 100 días protestando porque no hay desodorante. No hay comida. No hay medicinas. El sueldo no alcanza para nada. Para comprar un jabón toca hacer fila como si uno fuera a entrar a crepes. Nicolás Maduro se quiere atornillar a la presidencia. La oposición grita y grita, pero no propone nada. Y los jodidos, como siempre, son la gente del común. Que por todos lados están viendo muertos, presos y heridos. Es tan grave que los chamos juran que pasándose a Colombia van a estar mejor. Vengan y les mostramos por qué Venezuela está jodida por donde se le mire. Maduro no es el único culpable de todo el mierdero que hay en Venezuela. La verdad es que mi país lleva demasiados años cocinándose a olla a presión. Y estalló. Venezuela, aunque ahorita no parezca, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Más o menos es como si usted abriera el grifo y saliera petróleo. Por eso todos los gobiernos, de derecha o izquierda, se han construido a base de oro negro. Pero lo que muchos no recuerdan es que antes del chavismo ya el país estaba en la inmunda. Miren un datico. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, más de la mitad del país estaba por debajo de la línea de pobreza. Y la economía se le había salido de las manos a los gobiernos derechistas. Por eso Chávez, ayudado por los precios disparados del petróleo, llegó a gastarse esos petrodólares para educar más a la gente y reducir la pobreza. Pues como debe ser. Pero esa vaina hay que hacerla con calculadora en mano y un poquito de sentido común. Vean, Chávez, 1, construyó un estado dedicado a gastar, gastar y gastar, pero no a generar plata ni a ahorrar. 2, siguió endeudándose como loco a nivel internacional. 3, no diversificó la economía y se dedicó a matar a las industrias distintas al petróleo. 4, se hizo el huevón con la corrupción generalizada del país. 5, regaló y regaló petróleo a lo largo y ancho de América haciendo amigos, pero desangrando la economía de su país. 6, no cuidó a la gallina de los huevos de oro porque no invirtió en la tecnificación de la industria petrolera para que produjera mejor y más barato. Creían que la bonanza iba a durar para toda la vida. Y como a todo marrano le llega su nochebuena, tenga, esa riqueza venezolana se vino al piso. Ahora tienen un montón de petróleo, pero no tienen ni medicamentos, ni comida, ni plata. Entonces, ¿qué? Nos hacemos un batidito de petróleo y nos volvemos bien fit. Bienvenidos a Venezuela Fit. Chama, ¿qué estás haciendo? ¿Sentaditas? ¿Para qué? Pues para ganar piernita. No, tú no entiendes que vas a adelgazar es porque no hay comida, no porque hagas ejercicio. Eso fue Venezuela Fit. Compañero Gustavo Villapol, ¿por qué estás tan flaco, Gustavo? La dieta de Maduro. La dieta de Maduro te pone duro. Y cuando este genio llegó al poder, terminó de enterrar lo poco que quedaba bueno. Primero, terminó de rematar el legado de Chávez, hundiendo más a Venezuela en la pobreza e hizo que a la gente no le alcanzara la plata para nada. Si antes 20.000 bolívares alcanzaban para comprar pan, carne y azúcar, ahora 20.000 bolívares alcanzan para comprar pan y de vaina. ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo en Venezuela? 10 míseros dólares. Voy de nuevo. 10 míseros dólares. ¿Para qué alcanzan 10 dólares? ¿Ustedes ven este fajito de dinero que está acá? Esto es $1. Todo esto, sí, todo esto es $1. Incluso finalmente el día que usted está feliz porque va a poder comprar algo, adivine, no hay nada. La ya famosísima escasez que le llaman. Unas colas tenaces para comprar un pan. Una travesía griega para conseguir un acetaminofén. Mejor dicho, cagados y con el agua lejos. ¿Y saben qué responde Maduro? Aquí lo que ha fracasado es el capitalismo. El capitalismo es un virus maldito. Chévere no tener nunca la culpa de nada. Presidente, la gente no se alimenta con teorías de conspiración. Segundo, Maduro quiere salvarse pasando por encima de lo que sea. ¿Cómo te decimos? Madurator es un niño pataletudo y solo le gusta hacer lo que él diga. Hagamos memoria. Llegó a la presidencia con tan poquita popularidad que llegó temblando. Porque es obvio que Maduro no es ese líder carismático, inspirador que fue Hugo Chávez. Miremos diferencias. Necesitamos ir más allá de lo que hasta ahora ha sido el hombre mismo. Además me pone muy bruto, yo no soy tan bruto así. Es como cuando Paloma Valencia intenta imitar a Uribe. No, un minutico, ¿está hablando con el dueño del circo o con el mico? Como no le gustó perder las elecciones legislativas de 2015, entonces amenazó a la gente con dejarla sin casa. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Como se asustó hace un año cuando la gente intentó sacarlo con un referendo revocatorio. Sus amiguitos le ayudaron a demorar y demorar el proceso hasta que lo enterraron. Ha metido la mano en cuanta cosa ha podido. Tiene gente muy leal en el Tribunal Supremo, en el CNE, entre los jueces. Y así fue como bloqueó a la asamblea de mayoría opositora por tener amigos en el Tribunal Supremo. Sí, ya entendimos. Que nadie lo vaya a contradecir. También se le ocurrió la brillante idea de declarar un estado de excepción para hacer lo que se le dé la gana. Y está tan jodido que hasta la Constitución que hizo su Chávez le estorba para ser el dictador que siempre quiso ser. Tercero, a Maduro le encanta responder por las malas. Hoy hay más de 3 millones de personas protestando con rabia. Y la respuesta ha sido darle juguete. Nosotros iríamos al combate y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. El resultado de esta coñaza han sido muertos, heridos y encarcelados por montón. Maduro lo que tiene es una paranoia horrenda con la gente que piensa diferente a él. Por eso es que está obsesionado con poner militares por todos lados y los deja hacer lo que quieran.
fomenta que la gente sapee a los opositores. Y lo peor es que le sigue dando armas a los paramilitares, que él llama a los colectivos, para que, defiendan la revolución. Usted mezcle todo eso, ¿verdad? Por meses. Después lo bate a punto de nieve y ¿qué sale de ahí? Un país donde matan gente sin miedo. Bajaron desde la Plaza Francia del Altamira, algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Y lo decimos así porque tampoco vemos el número. Nicolás, mi cuchi, mi vida. Si tu premisa es defender al pueblo, ¿por qué entras a matarlo? La otra opción de Venezuela es la oposición, que está reunida en la Mesa de Unidad Democrática, MUD. Son como 20 partidos que se unieron para enfrentar al chavismo. Recibamos con una histeria a los salvadores de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Leopoldo Bíceps de Acero López y a su esposa Lilian Instagramer Tintori. Fuerza y fe, Enrique El Gorras Capriles, gobernador del estado de Miranda. Julio, a mí me cascan en todas las protestas, Borges, presidente de la Asamblea Nacional. María Corina la golpista Machado, exdiputada del partido 20 Venezuela. ¿20 Venezuela? Así le puso. Y Henry, el profe Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática. Después de quedar casi blanqueados por mucho tiempo, en las elecciones de 2015 ganaron la mayoría de los puestos en la Asamblea Nacional. Pero la celebración les duró poco y resultó doloroso. El Tribunal Supremo de Justicia le quitó los poderes y la Asamblea Nacional quedó valiendo menos que una lagaña de mico. Desde entonces la oposición se ha defendido como puede, o sea, muy poquito. Ha salido a las calles a protestar, ha denunciado a Maduro ante la OEA y la ONU, ha intentado legislar sin que nada de lo que diga valga un centavo, pero está anulada. Y más preocupante aún, no se da cuenta de los errores gigantes que comete. Primero, no es que la oposición tenga un pasado brillante gobernando. Dos de los partidos que hacen vida en la MUD, es decir, Acción Democrática y COPEI, fueron los que se robaron millones de bolívares por todos los 40 años que gobernaron en Venezuela. ¿Se acuerdan que les dijimos que antes de Chávez ya Venezuela estaba en la olla? ¿Fue culpa de ellos? Los que hoy denuncian la dictadura son de la misma casta de los que durante años despilfarraron la plata del petróleo, dejaron a Venezuela en crisis, pusieron todo carísimo y además se repartieron el poder sin contar con nadie más. ¿Cómo quieren que la gente les crea? Supongamos que lo que pasó, que la oposición de hoy está renovada e intentemos olvidar por un momentico que la oposición trató de bajar a Chávez del poder en el año 2002 con un golpe de estado y que les dio por eliminar la constitución que millones de venezolanos habían aprobado. Igual tampoco es que los que lo integran son la última limonada de coco en Venezuela, ¿no? Hablemos de algunos de ellos. Henry Ramos Alup, un político de vieja data. Cuando sucedió el Caracazo en 1989, donde los venezolanos salieron a protestar porque, a que no adivina, la economía estaba hecha un desastre, Ramos Alup, que era uno de los jefes del partido de gobierno, no dijo ni pito cuando los militares salieron a cascarle a los venezolanos. Mataron a cientos y otros miles desaparecieron. Y es él quien hoy dice, tan crítico, tan defensor de los derechos humanos, que el gobierno de Maduro reprime a la gente. Cierto que la violencia solo es chévere cuando le revienta en la cara a mis enemigos. Ahora hablemos de la pareja favorita de Venezuela, Leopoldo López y Lilian Tintori. López fue condenado a 14 años de prisión por unas protestas que dejaron 43 muertos en la ciudad de Caracas. También es como el Paulo Coelho de la patria grande de Bolívar. Él escribió el clásico de autosuperación llamado Preso, pero libre. Demasiado poético, Marco. Un tipo al que le encanta el alboroto y ganar por las malas, que se mostró bastante emocionado y dispuesto cuando a Chávez le dieron el golpe. Oiga, qué man tan conciliador, de verdad que sí. Tintori, su esposa, se convirtió en su defensora y la defensora de la patria entera. Juana de Arco, pues. Aquí está ella, fuera de la cárcel donde tenían a su esposo. ¡Libertad! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! Ese es su lema, fuerza y fe. Acabo de entender. Ella pone la fe y el marido la fuerza. Genio. Y como esto de verdad ha sido un sufrimiento, estamos esperando que en cualquier momento los llame Telemundo y los hagan firmar contrato. Entonces los futuros dueños de Venezuela van a acomodar el país como Maduro quería acomodar la economía, diciendo Dios proveerá. Ellos van a arreglar Venezuela, restableciendo la importancia de la familia y nombrando a Dios a cada rato. Me huele a fragancia de Alejo Ordóñez, Vivian Morales y Uribe. Ay, qué rico. El problema de la oposición es que además de canibalizarse, como hacen con Capriles, quien es el menos malo y a quien viven aislando, no proponen nada para salir de este atolladero. Se han empeñado más en tumbar a Maduro que en solucionar la tragedia de los venezolanos de a pie. Es como si no se encontrara a alguien agonizando en la calle y le ofrece una cajita de chicles. Pues chévere el aliento, pero me estoy muriendo, bebé. No han dicho cómo cambiar la economía, ni qué hacer con el enredo de la tasa de cambio, ni idea cómo va a ser para regular tantos subsidios, ni cómo su neoliberalismo va a evitar que siga la pobreza y la desigualdad. Señoras y señores, un país no se arregla sacando a un presidente. Es el que los cabecinos cuentan.
No hay una salida fácil. Miren lo que ha tratado de hacer esta gente. Recogieron firmas para un referendo revocatorio y Maduro los mandó a contar pajaritos. Pidieron elecciones y Maduro dijo que nana y cuca. Se sentaron a hablar con el Papa de por medio y no sirvió para un carajo. Maduro dice que quiere cambiar la constitución, pero nadie le estaba pidiendo eso. Y además creó reglas para que la oposición no tenga representación ahí. La oposición pidió un plebiscito para frenar la constituyente y Maduro se burla de ella. La gente sale a las calles y los matan. Muchos países presionan a Maduro, pero le vale un bolívar. Por eso la situación es tan asfixiante. Pero no se puede caer, como propone el adalid de la moral Abelardo de la Espriella, en que a Maduro hay que matar. La barbarie no es compatible con la democracia. A estas alturas ya deberíamos saber que los golpes de Estado no traen cosas buenas. A todos los venezolanos les queremos decir que no están solos, que entendemos que las cosas están difíciles, pero hay que seguir reclamando al país por las buenas. Y recuerden que no hay mal que dure 100 años. Ni plátano que no se pudra. Hay una diputada que dijo que si usted no conseguía acetaminofén en la farmacia, que usted fuera y sembrara su matica de acetaminofén. Porque los diputados del chavismo, mira, son... Darle las gracias a todos los colombianos y a este país que nos acogió. Queremos que sepan que no tomamos esta responsabilidad a la ligera, que vamos a ayudarlos a echar este país para adelante y que vamos a ayudarlos a hacer progresar a Colombia como no logramos hacerlo todavía con Venezuela.